La próxima disertante entonces es la doctora Lunik, del Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas. Bueno, muchas gracias y vamos a ver si podemos tener el mismo nivel que ha tenido la doctora, que realmente ha sido excelente, y el trabajo que ustedes hacen también. Bueno, la siguiente, por favor. Nosotros en reumatología tratamos con dolor no oncológico. Todos nuestros pacientes consultan por dolor. En la actualidad, los pacientes que más dolor presentan, con más alteración en la calidad de vida, son los pacientes con fibromialgia. Y es una entidad muy controvertida. Para algunos no existe, para algunos es solamente una depresión con manifestaciones orgánicas, y la mayoría en este momento se está volcando a que es un dolor de tipo neuropático crónico, que se da con cada vez más frecuencia en la población. Se da, en el 2000 empezó siendo de 2 a 4%, y en este momento en los países que tienen estadísticas confiables, y en este momento se habla de 4 a 9%, y no han pasado más que 14 años. Entonces, tal vez las condiciones de vida de esta enfermedad prevalecen en la mujer 9 a 1 respecto del hombre, y la mujer ha tenido que enfrentar un sinnúmero de roles en su actividad cotidiana que generan una situación de estrés. Y las condiciones de vida de la mujer han variado en los últimos 60 años muchísimo en base a la situación socioeconómica, y no hay tiempo de adaptación biológica, y creemos que esto tiene que ver con la presentación de muchos pacientes con dolor generalizado. La fibromialgia entonces tiene dolor generalizado en los 4 cuadrantes del cuerpo, o sea, izquierda, derecha, arriba y abajo de la cintura, puntos sensibles dolorosos que tienen que ver con la zona de inserción de los tendones, y mucha astenia. En el 80% de los casos este es un síntoma muy importante que a veces postra al paciente, y que lleva a muchos diagnósticos diferenciales, y trastornos del sueño. Como en los trastornos del sueño es como todo, no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. Si el primero fue el trastorno del sueño, que es el primer síntoma de estrés, y después los dolores, o viceversa, porque nosotros no hemos hecho, o no hay hechos hasta el momento, un estudio desde que la persona nace, como fue el de Framingham, hasta que, digamos, se hace el corte del trabajo para ver cómo evolucionó, así que no sabemos qué fue primero. Estas pacientes son de muy difícil abordaje, porque el dolor altera, digamos, el humor y pone al paciente muy irritable. Y además han tenido en su historia mayor cantidad de situaciones traumáticas y de abusos que no es solo la violación, sino abusos físicos y de palabra en su historia de vida, que han generado situaciones de estrés, e incluso accidentes, e incluso iatrogenia. Nosotros tenemos muy bajo uso de analgésicos postoperatorios o perioperatorios respecto de Europa. Usamos el tercio de lo que se usa en Europa. Y los pacientes quirúrgicos, o sea, el paciente que ha sido operado, presenta situaciones y cuadros de dolor que terminan a veces generando una fibromialgia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Páseme la siguiente. ¿Qué es lo que se ha visto hasta el momento que hay en la fibromialgia? Hay una alteración tanto a nivel periférico en el sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico y también central. ¿Y esto por qué se produce? Nosotros vamos a mirar primero estas dos fibras. En un nervio, o sea, si yo hago un corte del nervio, hay distintas fibras que tienen distintas funciones.
Las que son A delta son transmisoras del dolor, temperatura y la sensibilidad táctil. Y son, fíjense acá, lo que nos importa es la velocidad de conducción de esas fibras, que es de 5 a 30 metros por milisegundo. Por segundo, perdón. Y calor-dolor son receptores, las fibras C. O sea, estas dos fibras van a dar la distinta percepción del dolor, pero estas fibras C tienen una velocidad de medio a 2 metros por segundo, ¿no? Entonces, aquí vemos, esta es la fibra por excelencia de transmisión del dolor agudo. Y la C es la de transmisión crónica. ¿Qué pasa, digamos, para que un dolor pase de agudo a crónico? Interviene el sistema nervioso simpático y lo que hace es, de a poco, ir creando a través de lo que es el factor de crecimiento neuronal dependiente de cerebro, va a estimular las fibras C y las va a hacer más sensibles. Y va a ser como un aprendizaje la neurona, ¿no? Y es como se denomina huella némica neuronal. O sea, el dolor se aprende. Se aprende igual que andar en bicicleta o a caminar, ¿no? Y una vez que se aprendió, como el dolor es un mecanismo de defensa del organismo destinado a preservar la vida, para el organismo es absolutamente importante y por lo tanto lo va a recordar siempre, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir en base a esto, que la mejor actitud frente al dolor es la prevención. O sea, cuanto más dolor dejemos tener, más dolor vamos a tener. Esto es al revés de lo que nos enseñaron, ¿no? Se nos enseñó que hay que aguantar el dolor y tomar la medicación cuando ya uno no da más. Este concepto viene de antes del 1900, en donde el único analgésico disponible era el opio. Y una vez que se empezaba no se podía dejar, entonces se evitaba tomarlo. Pero 1896 la aspirina, 1942 las corticoides y a partir de ahí todos los otros antiinflamatorios. Hoy día se sabe, la gente dice no, pero los efectos secundarios de la medicación son peores los efectos secundarios del dolor, porque fijan el dolor. En cambio, los efectos secundarios de la medicación, cuando se saca la medicación, remiten. Bien, entonces, ¿por qué nosotros pensamos desde el punto de vista de, digamos, la fibromialgia y las enfermedades reumáticas, es decir, del dolor, que podría tener influencia o un beneficio para el paciente cualquier técnica que tuviera contacto con el paciente de un modo especializado, como puede ser la reflexología? Por esto lo pensamos. El siguiente clic. Allá tenemos las fibras A-beta. Estas fibras A-beta son, fíjense, lo que nos importa, ellas transmiten, son los mecanorreceptores de la piel, y ellas transmiten a 35 a 75 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si acá el máximo es 30 y esta es de 35 a 75, ¿qué estímulo va a llegar primero al cerebro? Las de las A-beta, que son las del contacto. Es por eso, estudiando el dolor, que nosotros vemos que la gente se masajea cuando le duele algo o se golpea. ¿Qué está haciendo? Está utilizando, un clic más, otro más. Está utilizando estas fibras A-beta que lo que hacen es llegar antes al cerebro, poner en actividad la neurona, y cuando la neurona está en actividad está refractaria al nuevo estímulo que está subiendo, que es el estímulo que viene con las otras fibras nerviosas. ¿Se entiende? Esto se llama mecanismo de compuerta de Melzack. Es digamos, utilizado y
muy en este momento por la neurociencia para explicar nuevos avances. Entonces pensamos, si tenemos en cuenta este concepto fisiológico, posiblemente a nuestros pacientes le haría bien la reflexología. Adelante, otra. Bueno, entonces, ¿qué objetivos consideramos que teníamos? Tomamos los de la reflexología en general y en lila están los que nos interesaban como especialistas. Bueno, en el servicio yo soy especialista en dolor, los demás son reumatólogos, yo también soy reumatóloga. Y apuntamos a las tensiones musculares generales y localizadas, al dolor focalizado y al generalizado, ampliación de la percepción sobre sí mismos, los otros y el medio del paciente. ¿Qué quiere decir esto? El paciente viene con un cuerpo dolorido, con un cuerpo que lo amenaza en su vida, porque él no entiende la simbología de sus signos y sus síntomas, y cuando el paciente está dolorido tiene lo que se llama una regresión al primer año de vida. Su cuerpo es un cuerpo de sensaciones. El bebé llora ante cualquier estímulo desagradable y digamos el paciente en su angustia y en su depresión también está fijado en cuáles son los síntomas y los signos y relata constantemente esto en un pedido de ayuda. Entonces pensamos que poder percibir algo agradable, algo efectuado con firmeza y con seguridad, dado los antecedentes de abuso que los pacientes tenían, podía ser muy oportuno, ¿no?, para el tratamiento. Y además promover cambios profundos a todo nivel, en los sentimientos, pensamientos, actitudes y las conductas, porque cuando ustedes nada más, si tienen una persona, ustedes mismos si tienen dolor, y toman algo que les calma el dolor, ustedes se sienten, hasta su actividad, su actitud cambia completamente. Entonces, bueno, con estos fundamentos fue que, la siguiente, pusimos en práctica, acordamos con Nora y su equipo, poner en práctica un programa de 7 sesiones, ¿no? Y tomamos 45 pacientes consecutivos que cumplían los criterios del ACR, que son esos de dolor generalizado y localizado, y trastornos del sueño y astenia, que tuvieran una evolución de la enfermedad de 6 meses a 1 año. Contestándole a alguien que preguntó por qué no embarazadas, porque cuando en la metodología clínica se homologa o se hace que la muestra de pacientes sea similar. Ya el embarazo es un factor, digamos, de distorsión, es otra manera de responder del cuerpo. Entonces acá tenemos de 6 meses a 1 año y les ofrecimos realizar 7 sesiones de reflexología. Se le indicó al paciente que mantuviera el mismo tratamiento farmacológico durante las sesiones de reflexología. ¿Por qué se hace esto? Para disminuir las variables que se introducen como nuevas, ¿no? Entonces, mantuvimos el tratamiento y solo fue nuevo para el paciente la aplicación de la reflexología. Bueno, nos había movido también a esto el saber que los profesionales habían sido acreditados acá en el hospital y que esto nos daba mucha confianza para poder trabajar con ellos. Y registramos la asistencia a las sesiones, el dolor, la satisfacción con la prestación, usando la escala de Likert de 0 a 5. La siguiente. Bueno, los resultados nos mostraron... acá lo que vemos son la cantidad, las áreas, ¿se acuerdan que dijimos que tenían 4 áreas en el cuerpo? La cantidad de áreas que los pacientes referían después del tratamiento. Es la media de áreas doloridas y que muestra, estas son las sesiones, en cada sesión, el número es 0, 1, 2, el rojo es 4. Bueno, vemos cómo
casi todos los pacientes disminuyeron el número de áreas doloridas. El siguiente. Acá vemos que en el primer momento hubo 30 pacientes con 4 áreas de dolor y luego de la primera sesión no se vuelve a registrar otro paciente con tantas áreas de dolor. Bueno, y vemos la evolución en todos los casos ha sido favorable. La siguiente. Y acá vemos la media de la intensidad de dolor registrada por los 45 pacientes. O sea, realmente fue muy satisfactorio para nosotros ver que con una escala tan simple podíamos reflejar algo que nos importaba y que era fácil de hacer en el antes y el después de cada sesión para cada uno de los reflexólogos. Bueno, la siguiente. Esto es también con la misma escala, reflejamos satisfacción, o sea, si el paciente estaba conforme y había con el alivio percibido y con este rapport, o sea, la relación con el reflexólogo, que por supuesto nosotros estamos hablando de la reflexología, pero la reflexología, como cualquier otra de las actividades médicas o paramédicas, son operador dependiente, ¿no? Entonces es muy importante la actitud y la actividad, la acción de la persona que está realizando la reflexología. En eso no tenemos como deslindar si no es el contacto humano, desconocido o diferente. La persona a lo mejor puede haber hecho reflexología en algún otro momento de su vida, pero en este momento está dolorida porque dijimos 6 a 1 año, o sea, recién empieza con esto, no habían tenido experiencia durante su enfermedad con reflexología y esto nos permitía saber si realmente le había hecho una diferencia. Si hubiéramos tomado pacientes con 14 o 18 años de evolución de la enfermedad, bueno, ya es más complicado el paciente, es más complicado el dolor, pero aparte ese paciente ya hizo de todo antes de llegar a este punto, ¿no? Entonces por eso elegimos esta muestra. Bueno, entonces, vemos cómo había satisfacción. La siguiente. Bueno, la discusión es, a ver que yo acelero, que esto que estaba diciendo, que facilitaron el rapport positivo, pero no solo con el reflexólogo, los pacientes estaban contentos con nosotros que los derivamos y contentos con el servicio que les ofrecía algo diferente y algo que les hacía bien. Acá dice, el contacto seguro y experto consideramos que puede elevar los neurotransmisores positivos, que son endorfinas, encefalinas, acetilcolina, dopamina, que ayudan a aliviar el dolor. O sea, son sistemas que están sobrepasados por el dolor crónico y no actúan adecuadamente para contrarrestar los neurotransmisores que son agonistas del dolor, como la sustancia P, como o sea, todo lo que nosotros sabemos que va a inducir el dolor. Las bradioquininas, las citoquinas también. Y todas estas otras disminuyen y permiten al organismo volver a equilibrarse en la medida de lo posible. ¿Qué resultado hubo? Digamos, a largo plazo, nosotros no podemos dar todavía eso a largo plazo porque los pacientes necesitan aprender cambios de conducta y modificaciones de su estilo de vida para continuar con su mejoría. Y eso es más difícil. Ustedes saben que un cambio de hábito o de conducta lleva por lo menos 2 años, así que no tenemos el tiempo como para decirlo. Pero lo que tenemos de importante es que todos los pacientes quieren volver, que les volvamos a hacer otra serie. Y bueno, lo que nos proponemos es seguir aumentando el número y que la reflexología pase a formar parte de un tratamiento coadyuvante del dolor y de, digamos, los pacientes en especial con fibromialgia, pero de cualquier otro tipo de paciente con dolor no oncológico estoy hablando, ¿no?
Así que bueno, felicitaciones y seguimos